Hoy quiero hablaros sobre ese texto de la palabra donde Jesús clama desde la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? La vida y el ministerio de Jesús están llenos de luz y también están llenos de misterio. Hay cosas que Jesús dijo las cuales nos iluminan y nos son fáciles de entender, pero hay otras palabras que dijo a lo largo de su vida las cuales de alguna forma están llenas de misterio y son difíciles de interpretar. Sobre esta palabra se han dicho muchas cosas. A mí me gustaría hoy dar también mi opinión acerca del asunto. Y creo que Jesús, lo primero es que cuando Jesús clama: Padre, ¿por qué me has desamparado?, lo primero que quiero decir es que Jesús no se estaba quejando, ni mucho menos. Pues fue el propio Jesús quien estableció el precio, la sentencia y el juicio que tendría que asumir a la hora de entregarse y sustituir al hombre en su pecado. De ahí que es imposible que Jesús en algún sentido se esté quejando delante de su Padre. Él nunca hubo queja, nunca hubo lamento por parte o hacia su Padre. Vuelvo a repetir, ya que fue Jesús mismo quien estableció el precio y el juicio que tendría que asumir, ya que dice la palabra que Él es el autor de nuestra salvación. Y como autor, de la misma forma que el autor de un coche le pone precio al coche, de la misma forma que el autor de un mueble le pone precio al mueble, el autor de una obra le pone precio a su obra, de la misma forma el autor de la salvación le puso precio a la salvación de todos aquellos que tenían que ser rescatados. Y la salvación que él determinó, ¿vale?, está reflejada en el libro de la ley, específicamente o más especialmente en el libro de los Levíticos. El libro de los Levíticos nos enseña que la víctima, el cordero que tiene que sustituir al hombre, al sacerdote, al pueblo, ¿vale?, ese cordero tiene que asumir el pecado, sufrir la ira y ser desamparado. Ya que desamparado, a veces, sin darnos cuenta, complicamos el asunto más de la cuenta a la hora de hablar del desamparo. Y es que tenemos que entender que que la ley al inocente lo ampara. La ley al inocente lo defiende, la ley al inocente lo protege, la ley al inocente lo avala y lo respalda. Eso quiere decir cuando hablamos de que la ley te ampara, ¿vale? Pero cuando el inocente se convierte en culpable, en el caso de Jesús, cuando asume la culpa del culpable, ahora la ley ya no te ampara, ahora la ley te desampara, ¿vale? ¿Y para qué te desampara la ley? La ley te desampara para ejercer juicio sobre tu persona, ya que la ley no ignora ni pasa de largo ante nadie. La ley solamente tiene dos tratos ante la persona: o te ampara, o te protege, o te defiende, o te avala, o te desampara para impartir juicio. La ley nunca ignora a nadie, nunca deja pasar a nadie de largo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que Jesús fue desamparado, creo que el sentido que tenemos que tener en mente es simplemente este, ¿vale? Que la ley te ampara, te avala, te protege, te defiende en la inocencia, pero cuando te conviertes en culpable, que aquí Jesús asumió la culpa más que ser culpable, ¿vale?, la ley lo desamparó con el único propósito de impartir juicio sobre él. Entonces, cuando hablamos de que Jesús fue desamparado, lo que estamos hablando es que Jesús recibió todo el juicio que la ley establece para el pecador, ni más ni menos, ¿vale? Claro, aquí en el libro de Levíticos, cuando la palabra presenta al cordero inocente que tiene que representar al hombre pecador, o que tiene que asumir la culpa del hombre pecador, este cordero inocente tiene que asumir, una, el pecado del pueblo; dos, la ira de Dios; y tres, por consecuencia inevitable, el desamparo
Porque vuelvo a repetir, el único motivo por el que Adán murió es porque fue desamparado. Y es imposible que Adán muera si no es desamparado. Por eso, ¿vale? Entendamos este concepto de una forma, creo yo, más sencilla, ¿vale? Y es que la ley te ampara para protegerte, la ley te desampara para impartir juicio, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, si es Jesús quien has establecido en la ley que aquel que tiene que representar al hombre, aquel que tiene que ser sustituto, tiene que asumir el pecado, sufrir la ira y ser desamparado, para mí es totalmente imposible que se queje delante de Dios o que pregunte, ¿vale? Ya que Jesús ni se estaba quejando ni tampoco estaba preguntando, ¿vale? Porque Jesús sabía, conocía, entendía perfectamente cuál era el motivo, la razón por la cual el Padre lo estaba desamparando. Lo conocía perfectamente. Él mismo había diseñado el plan, él mismo había escrito el plano y el diseño del porqué, de cuál era la forma y cuál la razón del por qué el Cordero tenía que ser desamparado por el Padre. Por eso él ni se está quejando, ni tampoco está preguntándole al Padre cuál es el motivo ni la razón. Entonces, ¿por qué el Señor dijo esta palabra tan misteriosa? Padre, ¿por qué me has desamparado? Bajo mi punto de vista, aquí el Señor lo está diciendo con un triple sentido, en tres sentidos diferentes. Para mí, cuando el Señor proclama esto, lo está haciendo de una forma conmemorativa, de una forma teológica y de una forma representativa. Y cada una de estas nos bendice y nos beneficia en cierto sentido, ¿vale? En cuanto a la conmemorativa, Jesús, cuando citó, Padre, ¿por qué me has desamparado?, está haciendo uso de una costumbre que había en Israel, y es que cuando un maestro citaba el primer verso de un capítulo de la ley, de una forma indirecta, estaba apelando a todo el capítulo entero. Y resulta que cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?, justamente ese es el primer verso del capítulo 22 del libro de los Salmos, donde justamente ese capítulo está definiendo, relatando o exponiendo los sufrimientos del Mesías desde la ley, ¿vale? Claro, aquí cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?, no está preguntándole al Padre, sino que está predicándole al pueblo. De una forma conmemorativa le está diciendo, acordaros, lo que hasta ahora he estado escondiendo de una forma estratégica, ahora quiero hacerlo evidente de una forma oficial. Ya que Jesús hasta ese momento, en cierto sentido, se escondía para que nadie, o para que algunos, mejor dicho, ¿vale?, no fuesen capaces de conocer su verdadera identidad. Pues dice la palabra que Jesús a ciertos enfermos los sanaba y les decía, no se lo digas a nadie. Esto es algo misterioso. Jesús echaba fuera a los demonios y dice la palabra que los demonios clamaban, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, dice la palabra, los reprendía para que callasen, dice, los reprendía fuertemente para que no les descubriesen, ¿vale? Incluso en el capítulo 13 de Mateo, el propio Jesús le dice a sus discípulos, dice, yo predico por parábolas, dice, para que cierto sector de los que están escuchando no me entiendan. Lo dice así claramente en el capítulo 13. Y es que a lo largo de los 4 evangelios, 23 veces, 23, Jesús manda y pide, no hables, no digas, no le cuentes a nadie el milagro que he hecho. A lo largo de 23 veces, Jesús se esfuerza por ocultar su identidad. ¿Por qué? Esto lo hace de una forma estratégica, como he dicho antes, y es que como abogado de la redención se está guardando un argumento legal en la manga para en su debido momento exponerlo delante de la mesa del juez. Y este momento es justamente cuando lo están crucificando, donde el Padre dice, o donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús no está haciendo una simple oración de corazón, no, sino que aquí Jesús está apelando al Padre en un término legal, le está exponiendo como abogado una verdad que tiene que ser considerada de una forma legal. Está diciendo, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Está diciendo, si estos supieran que están crucificando al Hijo de Dios, no podría pedir perdón, ni podría pedir que tengas misericordia de ellos, porque el que crucifica al Hijo de Dios está blasfemando en contra del Espíritu Santo, ¿vale? Y el que tal hace de una forma voluntaria y con conocimiento de causa no podrá tener perdón nunca, pero te pido perdón y te pido misericordia porque estos me están crucificando sin saber lo que hacen, y yo mismo me he preocupado de velar sus ojos, me he preocupado de que no entiendan el mensaje, me he preocupado de que no sepan quién soy realmente, para que se cumpla nuestro propósito. Pero una vez que el propósito eterno ha sido cumplido y yo he llegado a mi destino, estoy en la cruz y ahora es inevitable, ahora lo que durante un tiempo estaba ocultando de una forma estratégica, ahora lo declaro de una forma oficial y predico el último mensaje para esos que eran incapaces de verme, para esos que eran incapaces de reconocerme. Hoy les recuerdo el primer verso del capítulo 22 del libro de los Salmos, apelando a todo el capítulo, en el cual están escritos y profetizados los padecimientos del Mesías. Y de esta forma el Señor, de una forma conmemorativa, está no haciéndole una pregunta al Padre, sino predicándole un mensaje al pueblo para revelación de lo que está sucediendo en su persona y lo que se está cumpliendo en su persona. Algo que la ley ya venía anunciando muchísimos años antes de este asunto, ¿vale? Creo que ese es el motivo conmemorativo. Luego, también lo dijo el Señor, esto en un sentido teológico, ¿vale? Este sentido teológico es algo que nuestro hermano Pichi nos ha predicado de una forma magistral, como es él. Y es que nos enseña nuestro hermano el Pichi que cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En los términos originales, lo que está diciendo es, Padre, para esto me has desamparado. O sea, me has desamparado con un propósito, me has desamparado con una causa, me has desamparado porque yo y tú así lo establecimos antes de la fundación del mundo, para salvación de todo el que cree, ¿vale? Y creo que aquí el Señor, de una forma teológica, está proclamando, Padre, para esto me has desamparado, haciendo o apelando a toda la teología que hay detrás de la redención y de la obra de la cruz, ¿vale? Pero luego hay un tercer motivo, que es el motivo o el sentido representativo, ¿vale? Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? También lo dijo en un sentido conmemorativo, lo dijo en un sentido teológico, pero también lo dijo en un sentido representativo, o sea, representando en cierto sentido a todos los que creen, ¿vale? ¿Y en qué sentido dijo esto? ¿En qué sentido el Señor proclamó esto representando a todos los que creen? Tú date cuenta que Jesús, a pesar de ser el hombre perfecto, inmaculado, a pesar de que Jesús cumplió de una forma absoluta toda la ley, y a pesar de que Jesús hizo gala a lo largo de su vida de que todos los tesoros y la autoridad del reino de los cielos estaba a su disposición, a su plena disposición, ¿vale? Jesús sanaba los ojos del ciego, los oídos del sordo, la piel del leproso. Jesús resucitaba a los muertos. Jesús echaba fuera a los demonios. Jesús hacía gala, vuelvo a repetir, de toda la autoridad y todos los tesoros del reino de los cielos a lo largo de su vida y de su ministerio. Y date cuenta cómo Jesús, antes de empezar su ministerio, el Padre ya proclama en su bautismo, este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia, ¿vale? Pero date cuenta que a pesar de que Jesús era el hombre perfecto, Jesús tenía toda la complacencia del Padre y Jesús poseía todos los tesoros del reino de los cielos, hay un momento en la historia que es sobre la cruz donde Jesús es desamparado para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Vale? Claro, y en este sentido, todos los creyentes seremos tratados igual que el Hijo, ¿vale? Los creyentes, a pesar de ser inocentes gracias al Hijo, a pesar de ser perfectos gracias al Hijo, y a pesar de que poseemos todos los tesoros del reino de los cielos gracias al Hijo, a pesar de todo eso, habrá momentos en nuestra vida donde el Padre nos desamparará para que sus propósitos se cumplan. ¿Y en qué sentido el Padre nos desampara? Son en sentidos donde la vida nos crucifica, sentidos donde la vida nos traspasa el corazón
con lanza, sentido en que la vida nos clava en el madero a golpe de clavo y martillo, sentido en el que la vida nos pone sobre la cabeza corona de espinas y nos abren las espaldas con el látigo romano. Cuando esas circunstancias vienen sobre nosotros, entendamos que se está cumpliendo algo que también se cumplió en Jesús, y es que a pesar de su inocencia, de su perfección y de que era dueño de todos los tesoros, fue desamparado para que los propósitos del Padre se cumplan. De la misma manera, a nosotros nos ocurrirá igual, a pesar de que hemos sido perfeccionados por el Hijo, santificados por el Hijo y de que tenemos todos los tesoros que nos ha regalado el Hijo. A pesar de eso, habrá momentos en nuestra vida donde seremos crucificados y traspasados por la circunstancia, desamparados por el Padre para que sus propósitos se cumplan. Aquí no podemos entrar ni podemos explicar. Esto pertenece al misterio de Dios, porque dice la palabra que lo oculto le pertenece a Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Por eso digo que cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado?, lo hizo en un sentido conmemorativo, en un sentido teológico y también en un sentido representativo de todos aquellos que creen, ¿vale? Vuelvo a repetir, estos son temas, creo yo, imposibles de entender cuando hablamos en estas palabras o en estos términos acerca de la persona de Jesús. Y esta es mi opinión. Espero haberte dado un poquito de luz acerca del tema. Que el Señor te bendiga.